Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo a este tiempo de meditación en la palabra, de predicación, y vamos a seguir con esta serie de mensajes que hemos comenzado ya hace unas semanas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En esta ocasión continuamos con el primer viaje del apóstol Pablo, viaje a Iconio, ¿verdad? El viaje a Iconio, Listra y Derbe. Hechos capítulo 14, versículos del 1 al 28. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Hechos capítulo 14, versículos del 1 al 28. Misión a Iconio, Listra y Derbe. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de la puerta, y se juntaron con la muchedumbre que quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas se le ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron afuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Siria, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia, y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Misión a Iconio, Listra y Derbe. Hechos capítulo 14, versículos del 1 al 28. El modelo había sido establecido. Y lo veremos repetirse en casi cualquier lugar donde Pablo vaya.
Primero buscaría la sinagoga, es verdad que ahora se vuelve a los gentiles, la misión de los gentiles es la prioridad, pero donde va, busca la sinagoga e intenta predicar allí el Evangelio. Algunos judíos y un número mayor de gentiles han de creer en Iconio. Y la oposición vendría por parte de los judíos incrédulos que rechazan el mensaje del Evangelio, quienes agitarán a los gentiles, también incrédulos y paganos, y a las autoridades. A menudo esta oposición provoca tumultos, como en esta ocasión provocará un tumulto. Y Pablo se verá obligado a abandonar la ciudad y a dirigirse a otro lugar. Pablo también buscará desde este momento grandes ciudades, aunque hay excepciones, lo veremos, ¿no? Las grandes ciudades, preferiblemente aquellas que tenían algún rango oficial romano, que tenían un estatus oficial romano, desde donde se puede después propagar la palabra con más facilidad, habiendo personas allí de otros lugares que están comerciando, etc. ¿No? Son puntos clave en la evangelización. Con esta estrategia intenta rentabilizar, a mi entender, al máximo la limitación de medios humanos y materiales que tiene. Es decir, yendo a una gran ciudad puede predicar allí y los que son convertidos, que viven allí, trabajan allí o están allí de visita, volverán a sus lugares y esparcirán la semilla. No había misioneros en aquel momento, no había organizaciones misioneras para cubrir amplias áreas del territorio, por lo tanto hay que centrarse en las grandes ciudades. Hoy en día no es lo mismo. Hoy en día hay muchas organizaciones misioneras, hay muchos misioneros y también las pequeñas ciudades y los pequeños pueblos tienen un lugar en el corazón de Dios y tienen un lugar en la misión, por supuesto, ¿verdad? Pero aquí Pablo tiene que maximizar de alguna forma sus recursos, y sus recursos son limitados, su tiempo es limitado, ¿verdad? Y están ahora solamente él y Bernabé, ¿verdad? Entonces es lógico que vayan primero a las grandes ciudades. En Iconio, Pablo y Bernabé se dirigen a la sinagoga, es el patrón, ¿verdad? Que comentaba, es el patrón. Se dirigen a la sinagoga de Iconio y habla de tal manera que creen gran multitud de judíos y asimismo griegos. Vemos judíos convertidos, vemos griegos convertidos. Los judíos incrédulos comienzan a indisponer a los gentiles contra los hermanos, ¿verdad? Hay un tumulto, se levanta la oposición, hemos dicho que hay un patrón, se predica el Evangelio, hay oposición que se levanta inmediatamente contra el Evangelio. Esto es algo también que se repite constantemente, ¿verdad? Es decir, estos judíos incrédulos, de nuevo de la sinagoga, que habían rechazado el mensaje, promueven la oposición en la ciudad contra los miembros de la joven iglesia en Iconio, capítulo 2, del versículo 14. Nos dice el texto que la ciudad se divide en dos. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles, capítulo 14, versículo 4. Y se descubre esta conspiración contra los apóstoles y estos se van de allí antes de que esta oposición pues se haga realidad. Capítulo 14, versículo 5, ¿verdad? Dice, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, y habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Entonces, huyen de la persecución. Y aquí creo que hay un principio importante. No estamos llamados a ser mártires por ser mártires. Si podemos huir de la persecución, debemos huir. Si tenemos que enfrentar el martirio, debemos hacerlo con valor, rogando a Dios que nos dé la entereza, la gracia y la valentía. Pero es lícito huir del martirio. Lo que es absurdo y de necios es buscar el martirio voluntariamente. Pablo no lo hace, evidentemente, y Bernabé tampoco. Y creo que aquí hay un ejemplo a seguir. En Listra, como en Derbe, Listra y Derbe, como Derbe, estas dos ciudades parecen ser excepciones en el plan de Pablo, digamos en el patrón paulino, de evangelizar solamente las grandes ciudades, porque tanto Listra como Derbe son pequeñas ciudades, ¿verdad? No tienen gran importancia. Listra no era grande ni importante, pero sin embargo había sido seleccionada seleccionada por el emperador Augusto como colonia romana, ya que estaba situada en el camino militar, en las vías militares entre Antioquía de Siria al oeste y las puertas de Cilicia al este.
tenía una situación geográfica, pero no era una ciudad realmente importante, ¿verdad? Aunque hubiese una colonia romana allí. Esto en Listra encontramos que hay un hombre que había sido cojo de nacimiento, que estaba escuchando a Pablo mientras él predicaba, y Pablo estaba fijando en él sus ojos y vio en el hombre algo que indicaba que este hombre tenía fe para ser sanado. Sabemos que la sanidad no depende de la fe de la persona, pero en ese momento se nos dice que esta persona efectivamente tenía fe, ¿verdad? Tenía fe. No podemos decir que las personas que no son sanadas son aquellas que no tienen fe. Haríamos un flaco favor y seríamos tremendamente injustos y le haríamos un flaco favor a estas personas que sufren, que creen en el Señor, pero por alguna razón extraña, ajena a nuestro conocimiento, el Señor permite que continúen enfermos. El apóstol Pablo, ¿verdad?, tuvo que arrastrar esa enfermedad, ese aguijón en la carne. Por lo tanto, no podemos relacionar siempre fe con sanidad. En este caso sí, pero en multitud de otros casos no, ¿verdad? ¿Había visto este hombre al apóstol realizar milagros en Listra? El cojo de nacimiento. Había escuchado lo sucedido en Iconio, lo que había hecho Pablo y Bernabé en Iconio. Lucas no nos lo dice porque este hombre tiene fe, ¿verdad?, escuchando al apóstol Pablo, pero la fe es un don de Dios y es algo que Dios le dio, ¿verdad?, para creer el mensaje y para crear al mensajero. Y lo más probablemente y lo más natural es que hubiera sido conmovido, tocado por la predicación, ¿verdad? Es la predicación el medio que Dios usa para llevar a los hombres a Cristo. La fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra predicada. Y aquel hombre está atento, oyendo y escuchando a Pablo y la predicación de Pablo. Pablo fija en él sus ojos y ve que tiene fe para ser sanado, ¿no? Y es sanado. Quizá aquel hombre, cuando está escuchando a Pablo, hubiera pensado, si Jesús, del que Pablo habla y predica, hubiese venido a este lugar, quizá él pudiese haberme hecho andar, o él me habría hecho caminar, ¿verdad? Pablo, sin saber qué pensamientos había en la mente de aquel hombre, él le dijo, levántate derecho sobre tus pies, y el hombre saltó y el hombre anduvo, ¿verdad? Este milagro en Listra, capítulo 14, versículo 10. La curación del inválido hecha por los apóstoles tuvo un efecto inesperado entre los oyentes gentiles. Comenzaron a gritar excitados, dioses bajo la semejanza de un hombre han descendido a nosotros. Pero como gritaban en lengua licaónica, ni Pablo ni Bernabé entendieron nada de lo que decían. Luego el sacerdote del templo de Júpiter, del templo de Zeus, que estaba delante de la ciudad, trajo toros y guirnaldas y deseaba dirigir la gente a ofrecer sacrificios a estos dioses que les habían visitado, Pablo y Bernabé, ¿verdad? Se nos dice en el texto, en nuestro texto, se les da nombre de dioses, ¿no? Júpiter y el otro dios que se menciona aquí, ¿verdad? Pues ante las señales de la multitud, cuando Pablo y Bernabé ven, no entienden lo que está sucediendo allí, pero claro, cuando ven estas señales, el sacerdote trayendo los toros, las guirnaldas, ante las señales del sacrificio que se intenta hacer, la ofrenda a ellos como dioses, Pablo y Bernabé comprenden lo que está sucediendo. Rasgan sus vestiduras en señal de que se había cometido una blasfemia y protestan. Y dicen, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Capítulo 14, versículo 15. Y aquí encontramos que la adoración es una adoración solamente debida a Dios, al Señor Jesucristo, a la Trinidad, pero no a ningún hombre, ni a ninguna mujer que haya caminado en la tierra, que haya hecho milagros o que tenga una aureola de santidad. La adoración debida, la adoración que debemos dar es solamente al Señor Jesucristo, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ninguna otra criatura merece la adoración. Esta es una blasfemia, este es un pecado contra Dios y contra su palabra. Pero que los hombres están inclinados a buscar siempre algo y alguien que adorar, ¿verdad? No se conforman con la adoración en espíritu y en verdad que Dios requiere, como Jesús dijo a la samaritana.
Es necesario, ¿verdad? Busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Por lo tanto, esta adoración es una adoración a la cual el hombre natural se resiste. El hombre natural quiere buscar tener algo a lo que adorar, algo ante lo que postrarse, algo a lo que tocar, algo a lo que aferrarse. En este primer sermón es el primer sermón a los paganos, previo al sermón a los paganos, completamente paganos también de la ciudad de Atenas. Este sería el primer sermón predicado a una audiencia totalmente, completamente pagana. Y es interesante considerar los puntos que enfatiza el apóstol Pablo buscando puentes con su audiencia, hablando de cosas que ellos ya conocen, no del Antiguo Testamento que desconocían, ¿verdad? Que después también predicará el Evangelio, ¿verdad? Pero buscando primero puentes con su audiencia. El mensaje tiene ciertos puntos interesantes. Os anunciamos que buenas noticias, buenas nuevas, que de estas vanidades, es decir, de las vanidades de la idolatría, las vanidades del paganismo, os convirtáis al Dios vivo. El que hizo que el cielo y la tierra, el mar y todo lo que ellos hay, es el Dios creador de todas las cosas. Que en las edades pasadas Él ha dejado a las gentes o naciones andar en sus propios caminos. Por alguna razón, en el pasado Dios permitió que las naciones se volviesen a la idolatría, ¿verdad? Si bien no se dejó a sí mismo a ese verdadero Dios, el Dios vivo, el Dios de la creación, el que ha creado todas las cosas, ante el cual tiene que responder todo hombre, toda criatura, no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, la gracia común, ¿verdad? Los apóstoles no son dioses, son mensajeros enviados por Dios. El propósito de su venida es precisamente para convertir a los gentiles y llevarles de esa falsa adoración a los falsos dioses que sus oyentes practican. Es decir, el propósito es que se vuelvan, que se conviertan de su idolatría y de sus falsos dioses. El Dios que Pablo les predica ha dado pruebas de su poder providencial. ¿Dónde está Dios? Dios está presente en su creación. No solamente la ha creado, sino que la sostiene, ¿verdad? Y la mantiene. Dios está presente en su creación y con su creación. No es como ese relojero que ha puesto a funcionar su reloj, le ha dado cuerda y se ha alejado de su creación, sino que Dios está presente en su creación, ¿verdad? La sostiene, la mantiene. Dios es el Dios que Pablo le predica, el que da pruebas de su poder providencial, del gobierno providencial de Dios, pues ha dado a los paganos, a los incrédulos, ¿verdad? La lluvia de los cielos, el alimento para satisfacer las necesidades humanas y cosas buenas para alegrar el corazón de los hombres. Toda alegría, toda cosa buena, toda dádiva buena procede del Dios de las luces, del Dios de los cielos, que ha creado los cielos y la tierra. Esto es lo que denominamos teología natural, o el conocimiento de Dios descrito por medio de la naturaleza, teología natural. Esto es lo que ha de ponerse en contraste necesariamente con la revelación sobrenatural, ¿verdad? O especial, que es el conocimiento de Dios revelado en la Escritura, en la Biblia, o autorrevelado por Dios mismo. No podríamos conocer al Dios de la Biblia si Dios mismo, al Dios verdadero, si Dios mismo nos hubiese revelado en la Escritura. Por lo menos conocerlo de una forma más íntima, personal y más profunda. ¿Verdad? No es suficiente la revelación natural, la teología natural, la revelación general, sino que necesitamos la revelación particular, especial, que está en la Escritura, que es la autorrevelación de Dios mismo. Dios se revela y se da a conocer a través no solamente del firmamento, sino de una forma mucho más especial, más concreta y salvífica, redentora, a través de la Escritura. El mundo creado por Él lleva su marca. El mundo creado por Dios lleva su copyright, el copyright de su creador. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento la obra de sus manos, Salmo 19. Y Pablo también usa esta revelación general, esta teología natural en las enseñanzas de Hechos capítulo 14, versículos 15 al 17, como estamos viendo, en Hechos 17, versículo 29, y en Romanos, especialmente en Romanos capítulo 1, del versículo 19 al 23. Pero como digo, existe una diferencia notable entre predicar revelación general, teología natural,
a predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Revelación especial para los hombres, ¿no? Entonces es muy diferente, ¿verdad? La revelación general no salva a nadie, simplemente nos declara que hay un Dios que ha creado, que está detrás de su creación, ¿verdad? Pero la teología o la revelación especial, la Biblia, nos habla del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. ¿Predicó Pablo allí solamente acerca de la revelación general? Porque esto no abriría la puerta para la cruz, para la salvación. No, claro que no. Lucas nos dice que los apóstoles allí predicaban, versículo 7, el Evangelio. Pero comienza con la revelación natural, con la revelación general, con la teología natural, para crear un puente con su audiencia. En Derbe, después del apedreamiento de Pablo y su ida a Derbe, no se nos dice por cuánto tiempo pudieron Pablo y Bernabé continuar evangelizando en Listra. Los apóstoles habían embarcado en Salamina, probablemente en la primavera, poco después de iniciarse la temporada de navegación. Todo estaba circunscrito, todo estaba limitado por la temporada de navegación, ¿verdad? Por la temporada en la que los barcos podían hacer sus rutas. Sir William Ramsey sugiere que pasaron no menos de 2 meses en Chipre, lo que parece razonable. Luego saldrían rumbo a Panfilia en verano, estación que sería buena para poder salir pronto de allí y subir a las más elevadas regiones de Galacia. La evangelización de Antioquía pudo haber durado varios meses, lo que haría que los apóstoles se encontraran en el otoño o principios de invierno. El saldo de la primera misión, incluyendo el mucho tiempo pasado en Iconio, capítulo 14, versículo 3, la indefinida estancia en Listra y Derbe, el retorno a través de Listra, Iconio y Antioquía, 14, 21, y la evangelización de Perge, capítulo 14, versículo 25, no pudieron haber terminado antes del año siguiente, ni después del fin de la temporada de navegación en otoño del mismo año. Si el mucho tiempo que se menciona en Iconio incluyó la mayor parte del invierno, entonces los periodos de Listra y Derbe deben haber sido relativamente breves. Los judíos de Antioquía y Siria y de Iconio vinieron a Listra y persuadieron a la multitud, es decir, les siguieron los judíos de Antioquía, de Siria y Iconio, vinieron a Listra y persuadieron a la multitud, versículo 19. No resulta difícil creer que una multitud que proclama a los apóstoles como dioses en una ocasión, ¿verdad?, y unos días después se pone en contra de ellos. No es difícil para nosotros entender esto. Recordemos el Domingo de Ramos, la entrada en Jerusalén del Señor, y el viernes, ¿verdad?, donde la multitud le acusa y le pide que sea crucificado. Pablo fue apedreado y abandonado por esa misma multitud que le había aclamado como un dios y abandonado como muerto fuera de la ciudad. Y se refiere Pablo a esta situación concreta en 2 de Corintios 11:25, cuando dice una vez apedreado. Bueno, puede ser. Pablo vuelve en sí y está rodeado de los discípulos, le están rodeando de los discípulos, y es llevado de nuevamente a la ciudad, donde sus amigos le curan las heridas. Versículo 20. Ningún intento se hizo para impresionar a sus enemigos con esa súbita y asombrosa curación. Estaba un día a punto de morir, casi muerto, y al día siguiente puede salir de la ciudad por sus propios pies, ¿verdad?, caminando. Al día siguiente sale para Derbe, ¿verdad? Pablo y Bernabé, por medio de la predicación, hicieron muchos discípulos en Derbe. No hay duda de que uno de ellos fue Gallo, capítulo 20, versículo 4, que se menciona, ¿verdad?, más adelante. Otro pudo haber sido Timoteo. Más tarde, al escribir a Timoteo, Pablo le recordará a Timoteo: tú has visto mis persecuciones y vejaciones que he padecido en Antioquía, Iconio y Listra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10 y 11. Cuando Pablo llega a Derbe y a Listra, en su segunda misión, Timoteo y su madre ya eran creyentes. Vemos el fruto de la predicación, ¿verdad? El fruto del sacrificio de Pablo
y de Bernabé en la misión. Cómo Dios bendice los esfuerzos de aquellos que predican su palabra con tesón, con alegría, con gozo, con perseverancia. El Señor bendice nuestros esfuerzos cuando predicamos su palabra. El Señor bendice los esfuerzos en la misión. Nos encontramos ahora al viaje de regreso. Pablo y Bernabé, cuando llegaron a Derbe, dejaron de avanzar y regresaron por donde habían venido. Esto no es el fin de la misión en sí misma. Conforme regresaban en cada ciudad, los apóstoles confortaban, animaban los ánimos de los discípulos, levantaban los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Hechos capítulo 14, versículo 22. Que no se amedrentasen, que no dejasen que la tribulación, la persecución o la oposición hiciese que tirasen la toalla, sino que perseverasen, que permaneciesen en la fe, que tuviesen ánimo. Además, de camino, en el regreso, constituyeron ancianos en cada iglesia y los encomendaron al Señor en quien habían creído, ¿verdad? Establecieron las iglesias. Nombraron, constituyeron ancianos que estuviesen al cargo de la grey, pastores que velasen por la grey. Del relato de Lucas presumimos que se hizo algún esfuerzo evangelístico en Perge, posiblemente de muy corta duración. Y Lucas dice, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia, capítulo 14, versículo 25. Hasta aquí vemos como esta misión da fruto, pero que es una misión costosa, ¿verdad? En el versículo 27 al final dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros, cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, ¿verdad? Y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, qué maravilloso. Cómo el Señor sigue abriendo la puerta de la fe a muchos que escuchan el Evangelio, ¿verdad? Que reciben el don de la fe, el don del arrepentimiento y que creen para salvación de sus almas, ¿verdad? Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Pero tenemos que entender que la fe tiene un coste. Y que es normal, la persecución es parte también de nuestra misión, es parte de nuestra vocación, forma parte de ser discípulo de Cristo Jesús. Por lo tanto, prediquemos el Evangelio como ellos hicieron, seguramente habrá fruto, y afrontemos la persecución con valentía. No estamos llamados a ser mártires, sino a evitar el martirio si es posible, pero si el Señor nos llamase a ser mártires, no pudiésemos evitar el martirio de ninguna forma, que el Señor nos dé y provea para nosotros gracia, entereza, confianza, ¿verdad? Y valentía para afrontarlo. Es maravilloso esto, ¿no? Como iban de vuelta estableciendo, constituyendo ancianos, animando a la iglesia a que no tirase la toalla. Pues que el Señor nos ayude a nosotros también a ver en este ejemplo de Pablo y de Bernabé y de otros muchos misioneros a lo largo de la historia, ¿verdad? Ese ejemplo a seguir, ¿verdad? Si hay algo por lo que vale la pena vivir y por lo que vale la pena también morir, es por causa del Evangelio, no hay duda de ello. Que el Señor nos dé a nosotros también esa convicción, que lo haga y que lo confirme en nuestros corazones. Que el Señor, que la gracia de Dios sea con nosotros, que el amor de Cristo Jesús sea también con su iglesia por siempre, y que el poder y el consuelo del Espíritu Santo sea también con su iglesia por los siglos de los siglos. Amén.